Bueno, seguimos aquí en Casi Personal. Un concepto técnico, legal, jurídico y de debate social, como es el tema del fideicomiso. La población entera está aprendiendo una cosa que desconocía hace apenas unos meses. Mira, ¿Qué es un fideicomiso? el fideicomiso tiene su origen en los años, tiene un origen anterior, pero tiene un auge a partir de los años 90, básicamente. Es el resultado del desarrollo de las sugerencias y modificaciones de lo que se llamó el consenso de Washington. Sí, que muchos dicen, Roberto, que tuvo más de Washington que de consenso. Sí, tuvo más de Washington que de consenso. Que en el fondo no era más que una política dirigida a reducir el tamaño del Estado, darle mayor participación al sector privado y tomar medidas que tenían que ver con la desregularización de la vida pública. Fueron una serie de factores que se desarrollaron en todo el mundo, básicamente para impactar a aquellos países que se salieron de la órbita soviética. Sí, en lo que era el especie del fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría. O sea, ahí de todo ese desprendimiento que se produjo, Polonia. Era para inocular el concepto norteamericano de la economía en todos esos países. En todos esos países. Y nosotros que veníamos arrastrando un proceso de crisis también. Y que estábamos ya en una tercera ola democrática que veníamos saliendo de las dictaduras. Menem en Argentina, además. Entonces, en esas circunstancias se empiezan a desarrollar estos fideicomisos. El fideicomiso originalmente era de carácter privado, pero empezaron a hacerse fideicomisos públicos. Sin embargo, alrededor de los fideicomisos, para que pudieran ser efectivos cuando eran públicos, se requería que tuvieran una legislación que estableciera controles. ¿Tenemos aquí esa legislación? No la tenemos. No la tenemos. ¿Y todo esto que se ha estado haciendo entonces? A eso voy. El presidente de la República, en el mes de junio del 2021, sometió una propuesta de ley de fideicomiso público. Fue aprobada en el Senado, fue conocida ya en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero no se aprobó. Pero extrañamente, aunque está eso en su discurso público, escuchamos que el presidente dijo que va a someter otro proyecto de ley, lo que significa, supongo yo, que va a retirar el que ya... Un paréntesis ahí, por favor, magistrado. Mira, me salió el magistrado. Si todos estos, ¿cuántos fideicomisos se han hecho en promedio ahora en este gobierno? Mira, la información que nosotros tenemos, le ha faltado al gobierno transparencia en el manejo de los fideicomisos. Pero en promedio. Estamos hablando de unos 20 a 22. Si no existe una ley de fideicomiso, ¿qué pasaría si son recurridos esos fideicomisos? Son anulables. ¿Son anulables? Son anulables. No son nulos porque la nulidad tiene que ser pronunciada por un tribunal, pero son anulables. ¿Cuál sería, el administrativo o el constitucional? Pudiera irse por la vía administrativa y terminar en el constitucional. De que estos fideicomisos en el que se incluye la policía y otros sectores pudieran ser recurridos porque no existe una ley previa que lo sustente. Así mismo, o sea, aquí estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, aquí estamos... ¿Y cómo se le...? Yo pienso, y es lo que dijo el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo, que el gobierno, antes de iniciar estas políticas, la implementación de esta nueva modalidad de administración pública, debió ocuparse de que hubiera una legislación que lo soporte. ¿Por qué? Si tú te lees el artículo 4 de la Constitución de la República, le prohíbe a los funcionarios públicos delegar sus funciones y atribuciones. Y los fideicomisos públicos, de alguna manera, es una delegación de la atribución que tiene el funcionario público. Ahí está, perdónenme, déjeme interrumpirlo ahí. Lo que ha destapado todo este tema del fideicomiso con Punta Catalina, que es lo que ha destapado el iceberg, la punta del iceberg, es que dentro del proyecto de fideicomiso de Punta Catalina se armó una comisión que iba a entrar en la categoría de ley porque iba a tener que ir al Congreso. Y si se aprobaba esa comisión de entes privados en el Congreso, solo podrían ser sustituidos si se modificara llevándolo de nuevo al Congreso. Esa delegación en manos privadas de Punta Catalina y que el presidente ha reculado. Mira, yo pienso que el presidente fue sorprendido en su buena fe. En un programa televisivo que se llevó a cabo en esta semana, vimos que hubo una oficina de abogados, que es una oficina que ha trabajado con el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que
dio a conocer que una de sus integrantes fue que presidió la comisión que redactó ese proyecto de contrato. ¿Cuál era el propósito? Que ese contrato se iba a convertir en un contrato ley. Un contrato ley. Al ser un contrato ley no iba a ser un contrato normal. Ya iba a tener una categoría que lo hacía especial. Era una ley como otra, con características. Evacuada para el Congreso. Evacuada por el Congreso. Cuando saliese la ley marco general, no lo podía hacer, ¿me entiendes? A menos que de manera expresa derogara esa, no podía serle oponible. Por demás, estaban proponiendo nombrar un comité técnico con una duración de 30 años, que para tú modificarlo tenía que ser con otra ley. Con otra ley. Porque con un decreto tú no puedes modificar lo que establece la ley. Pero lo más grave no es eso. No. Lo más grave es que donde quiera que se han establecido los fideicomisos públicos, han sido precedidos de un gran consenso político y de una participación de todos los sectores de la sociedad con un debate amplio. ¿Por qué entonces? Que no se produjo en la República Dominicana. ¿Por qué entonces el presidente Abinader? Yo precisamente quise traerte. A mí me han llegado muchos documentos, este es uno de ellos. ¿Qué es ese? Este es un documento que se llama Corrupción y Conflicto de Intereses en el diseño y gestión de fideicomisos públicos. Análisis de un estudio del caso Covial, esto es del año 2006, esto en Guatemala. ¿En Guatemala? En Guatemala. Un análisis que están haciendo una coalición de organizaciones de la sociedad civil que están denunciando que el Covial se ha prestado a prácticas corruptas y que ese fideicomiso público ha sido utilizado para que se desarrollen prácticas clientelares y que se desvíen fondos públicos para favorecer grupos corporativos y además de eso, amigos de quien estaba en la conducción del Estado. Entonces, la pregunta es... Oye, ¿cómo va el tema? ¿Verdad? Sí, claro, claro. Entonces, en ese análisis muy sostenido sobre eso, se demuestra que el gran problema que tuvo la COVIAR en Guatemala es el mismo que está teniendo la propuesta de aquí. No había posibilidad de que la Contraloría de la República lo auditara, no estaba sometido al control de la Cámara de Cuentas, ya le decían un consejo de control o algo así, no podía ser fiscalizado ni supervisado, no estaba sujeto a la ley de compra y contrataciones, exactamente el mismo concepto del fideicomiso Punta Catalina. La pregunta del millón, ¿quién estaría detrás de eso? Mira, yo creo que el actual gobierno del presidente Luis Abinader ha dado señales de tener una debilidad gerencial en la conducción de la cosa pública. Y por esa razón, en vez de asumir la responsabilidad de la administración de lo público, lo que está haciendo es querer transferirle al sector privado. ¿Cuál es la importancia del tema de Punta Catalina? ¿Por qué la población reacciona? Porque los que administren Punta Catalina van a ser los responsables de la tarifa eléctrica. Ellos van a decidir lo que tú vas a pagar en tu casa por la tarifa eléctrica. Ellos van a decidir sobre el beneficio o no que tiene el Estado. ¿Cómo se puede poner gente inteligente como don Luis Abinader y como Antoliano Peralta, Macarrulla y demás, el equipo estratégico fundamental, deciden poner a un hombre como Marrancini, que no le estoy quitando sus capacidades técnicas o empresariales, pero es del sector eléctrico? Ese es el tema, que hay un... ¿Cómo tú pones, cómo tú amarras el perro con longaniza? Ese es el tema, es que en el fondo hay un... Mira cuál es el problema de este gobierno. Yo he estado observando algunas críticas que han surgido al interior del PRM, en gente de la que yo difiero mucho, pero que están desarrollando discursos críticos, mi amigo Olivares, por ejemplo, o Guido Gómez, o Ramón Alburquerque, que dicen que la actual dirección del PRM está gobernando con la oligarquía y que hay un compromiso con los sectores oligárquicos de transferir la conducción del Estado. A un nivel que al final, que no tengan que salir del poder, tengan situaciones. Mira, a un nivel mira, así, mira que el poder enceguece tanto. Mira qué es lo que está pasando. ¿Cómo tú vas a explicar que tú le estés cediendo al sector privado, mediante un fideicomiso, la definición de las políticas de seguridad pública, la Policía Nacional? ¿Cómo tú vas a estar llevando al sector privado el control de las políticas de agua, suministro de agua o de energía, que te va a incidir
en los precios, te va a incidir en el confort de la gente, te va a incidir en todo, porque la energía, en la industria, en la producción, ¿en qué no interviene la energía? Todo. Entonces, cuando las áreas esenciales para el desarrollo de un país, tú se la estás pasando al sector privado, tú estás renunciando a la atribución que te dio el pueblo ¿Cuál sería cuando te entonces eligió. para ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? qué? Que el PRM no tenía un plan de gobierno y que por eso lo que está improvisando, y esa improvisación lo está llevando a tener que buscar otros actores para que puedan hacer lo que ellos no están en capacidad de resolver. Aprovechando su capacidad técnico-jurídico, ¿cuál sería? El presidente ha decidido ponerlo en manos del CES para su análisis. ¿Cuál sería, si tú tuvieras que participar de esos encuentros? Vamos a suponer que la Fuerza del Pueblo lo envía a usted a ese debate. En mi opinión, Ajá. previo a la discusión sobre una posibilidad de un fideicomiso público para Punta Catalina, es obligatorio, primero, aprobar una ley general de fideicomiso público. Ok, esa es Y en esa ley su general primera recomendación. de la Fuerza del Pueblo, esa es. Y la mía, obviamente. ¿Es mandatorio que se le exija la revisión de todos los demás fideicomisos que se han hecho ahora? Mira, Si lo queremos enmarcar dentro del el orden constitucional o legal. lo que procede es que todos esos fideicomisos ahora mismo sean revisados. Bueno, te he dicho algo muy fuerte. Que todos sean revisados y que se ajusten a la necesidad de la legalidad nuestra nacida en la Constitución de la ¿Va a República. llevar esa propuesta al CES, la Fuerza del Pueblo? No puedo hablar a nombre de la Fuerza del Pueblo, pero eso lo es sugeriría. lo que opinamos muchos de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo y es casi seguro que sí. Reitero, ¿llevaría a Roberto Rosario entonces, al revés la pregunta, esa propuesta a la Fuerza del Pueblo para que se discuta en el Así CES? es. Sí, y llevaría la solicitud a la Fuerza del Pueblo de que se requiera a que el Ejecutivo nos envíe todos los fideicomisos que existen, porque no pueden ser manejados de manera discrecional. Bueno, Ahora mismo tú como ciudadano sí. no sabes cuáles son las áreas que están cedidas bajo esa modalidad de fideicomiso. Con toda honestidad, no lo sé. Entonces, nosotros creemos que la población tiene derecho a saber cuáles áreas del gobierno dominicano, cuáles áreas del Estado están impactadas por este nuevo modelo de administración. ¿Y por qué no habla nada ni dice nada Sigmund Freud, que es el coordinador de la Oficina de Alianza Público-Privada? Bueno, es que al final quien ha asumido eso es el presidente de la República. Bueno, está bien. Entonces, mire una cosa, ya Para mí, un error grave del presidente. Sí. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque con el tema de Punta Catalina, el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano perdió su virginidad. Y al perder su virginidad, esa imagen que tenía de impoluto, de un equipo de gobierno que vino a desentar la cosa pública frente al desastre que hubo, que es real que lo hubo, por actos de corrupción, ya mucha gente empiezan a decir, pero mira, tenían la misma intención o son lo mismo. Ok, miren, en la pregunta final ya. ¿No tú estás entendiendo? Estoy entendiendo perfectamente. Yo lo que quiero es que el público entienda, que nos está viendo a esta hora. Bueno. Es lo más importante. Yo soy aquí una especie de intermediario, interlocutor, entre usted y la población. En la pregunta final, o en las dos preguntas finales, una, ¿estaría en condición Roberto Rosario Márquez de aspirar a una posición electiva en el 24? Yo pienso que no es el momento para eso, porque la Fuerza del Pueblo ahora mismo está, mi compromiso con la Fuerza del Pueblo como partido. La Fuerza del Pueblo está ahora mismo en un proceso de construcción y de crecimiento. Entonces no va a tener candidato en el 24. Claro que sí. Y usted no va a ser uno de esos. Pero no es un proyecto ahora mismo mío. Yo quiero que Leonel Fernández sea presidente. Okay, y te digo la verdad, todo mi esfuerzo es para que en el 2024 Leonel Fernández sea presidente. Te cambio la pregunta entonces. ¿Qué posición ocuparía Roberto Rosario en un gobierno de Leonel Fernández? La que decida Leonel Fernández. El transfugismo, bien, como concepto ya sabemos lo que es, pero en el orden constitucional, ¿está obligado un individuo a ser candidato de un partido? ¿Bajo cualquier circunstancia? ¿Una ley le puede impedir cambiar de partido? No. ¿Para que sea candidato por otro lado? Tú me estás diciendo entonces a mí que Peña Gómez cuando fundó el BIS es un tránsfuga. O que Bosch cuando se fue del PRD
y fundó el PLD, fue un tránsfuga. No, o que el PRM en o Jacobo cuando fundó el PRI. O el PRM y Luis Abinader son tránsfugas porque dejaron el PRD. Y entonces, ¿por qué la ley le dice al que perdió que puede ser por otro partido y al que ganó no le dice? Al que perdió le dice que no lo puede ser. Al que ganó le dice que no lo puede ser, pero al que perdió le dijo que está en libertad. Exacto. Entonces, esa diferenciación de si el individuo tiene que sujetarse a un marco general y no diferenciado. Porque cuando ya gana una posición en ese partido, ya él tiene un compromiso con ese partido. Ok. ¿Me entiendes? Ahora, el que perdió es un ciudadano que tiene derecho a ser candidato. Bueno, miren, esta es la última pregunta. Y te quiero reflexionarla primero, la pregunta del bolsillo. O sea, ese concepto de transfugismo, ¿tú quieres decir lo que está pasando? Lo que se está utilizando es como un marketing para querer hacerle daño a Leonel Fernández y a lo que nos fuimos de la Fuerza del Pueblo. Dicen que es el mayor tránsfuga. No, si eso que dicen es cierto, entonces el mayor sería Bosch y el presidente Abinader y todos los miembros del PRM. Bueno, gracias Roberto, pero tengo la última pregunta del bolsillo. Y quiero que la acoja con toda la humildad, porque de lo que te voy a preguntar en la pregunta del bolsillo, yo en su momento traté de intervenir. Y quiero que me la responda con la mayor honestidad posible por lo que se trata. Antes de esa pregunta, ¿con quién tú tienes mejor relación de amistad? ¿Con Margarita, con Abel o con Francisco Domínguez Brito? Con Abel Martínez. Con Abel Martínez. No tengo mala con Margarita, son buenas. Con el que tengo una relación menos fluida es con Domínguez, pero tampoco tengo animadversión. ¿Podría construirse un puente de plata de alianza PLD, Fuerza del Pueblo? Yo creo que no es el momento. Creo que no le conviene a la Fuerza del Pueblo. Ahora, pues, la Fuerza del Pueblo está concentrada en consolidarse y crecer. Ni siquiera creo que le convenga al Estamos ya en la parte final, Roberto, de este conversatorio tan enriquecedor. Te voy a hacer la última pregunta, Roberto. Es la última pregunta del bolsillo. Y está cargado de un alto componente emocional porque conozco de lo que te voy a preguntar y porque en su momento traté inclusive de intervenir. Es la pregunta del bolsillo. Es la pregunta del bolsillo. Me han dicho que cuando sacan una pregunta así es difícil de responder. Bueno, sí, por eso la pongo escrita, Roberto, porque como tiene quizá elementos de componente de criterio personal, el invitado puede decidir no responderla. Es su criterio. Pues yo la paso escrita. Por favor. Bueno. Tengo que leerla, ¿verdad? Sí, claro. La pregunta dice, lo que tú escribiste, tu relación con tu amigo José Ángel Aquino, superada. Mira, te voy a dar una primicia. Adelante. Hace una semana yo me encontré con Eddie Olivares. Y entre los dos acordamos que nos vamos a reunir en los próximos días y vamos a almorzar juntos para conversar de diferentes temas. Mi relación con Eddie era una relación un poco complicada. Tensa. Pero es diferente a mi relación con José Ángel Aquino porque con José Ángel Aquino era más personal. Era una relación de amistad vieja. Yo creo que en el proceso se produjeron situaciones que difícil de superar, pero he aprendido en la vida que cada cosa tiene su momento y tiene su contexto. Yo no soy un hombre que cargo con un saco de sal para nadie, ni con un saco de odio, pero creo que cada cosa debe madurar. Yo te diría que esa es mi respuesta. Yo solo agregar de que si solo preguntar, tendría que preguntárselo a José Ángel Aquino, nuestro amigo Jochi, si él estaría dispuesto a hacer un acercamiento contigo, si tú abrirías o cerrarías esa posibilidad. Yo diría que hay que dejar que el agua corra. Porque no, lo que pasa es que ha corrido mucha agua ya. Ya lo que hay ahí es a raudales. Es un Nilo bajando. Es un Nilo. Sí. Hay que esperar, pero como te dije, yo he aprendido en la vida que cargar con odio y rencor y resentimiento
enferma. Y yo estoy decidido a tener buena salud. Gracias, Roberto. Gracias a ti. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro casi personal.